Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar de modelado en Flexim, introducción al modelado. En este momento vamos a dar inicio, vamos a comenzar con una información muy importante. Yo me presento hacia ustedes, soy Sebastián Cañas, soy ingeniero de simulación, actualmente trabajando en Flexim Andina. Voy a darles en este momento primero una información acerca de nuestras nuevas versiones que tenemos de los e-learnings, en este caso actualizados a la versión 22.0. Son los 6 webinars que ya les hemos estado ofreciendo a ustedes durante los últimos años, en la cual mediante ejercicios aplicados ustedes van a aprender las herramientas, en este caso de Flexim, también en algunos casos enfocados a la aplicación de ciertos sistemas, por ejemplo, los e-learnings 4, 5 y 6, que son enfocados a procesos de centros de distribución y manufactura, y los e-learning 1, 2 y 3, que son enfocados al aprendizaje de herramientas, en este caso herramientas de fundamentos, herramientas estadísticas y la herramienta Process Flow. Tenemos asimismo durante este 2022 nuevos e-learnings que vamos a estarles ofertando en el transcurso del año. Vamos a dar el lanzamiento, en este caso estamos en preventa del nuevo e-learning enfocado en modelado en sistema de servicios de salud con el ambiente HC de Flexim. Si ustedes se inscriben, se preinscriben para la preventa de este e-learning, pueden obtener un precio de $35. Después del 31 de marzo vamos a estar manejando el precio estándar, que es de $50, y también en el transcurso del año vamos a estar ofertando nuevos e-learnings, una segunda parte del curso de e-learning de Process Flow y también uno enfocado en la aplicación de Flexim en el sector de servicios. Los webinars son estos espacios en los cuales ustedes estaban participando. Les agradecemos mucho que estén todos acá presentes. Es espacios que nosotros procuramos ofrecerles a los pioneros de simulación, a aquellas personas que están interesadas en profundizar conocimientos de Flexim, que realizamos mensualmente, una vez al mes, donde trabajamos diferentes dinámicas. En este caso, estamos manejando un horario estándar por ahora a las 11 de la mañana, pero si ustedes tienen cualquier recomendación acerca de horarios que se les facilite, son bienvenidas las recomendaciones. Pueden escribirnos por el chat a la hora a la que mejor se acomode de acuerdo a sus actividades diarias. Y aquí nuevamente, como todos los años, tenemos el concurso Flexim. Este es un concurso latinoamericano de simulación en logística, en la cual estudiantes de pregrado de diferentes universidades de Latinoamérica pueden participar. Se tienen ciertos requisitos, claro está, pero tenemos un número significativo de estudiantes que han participado a lo largo de los años. Aquí se define un caso tipo consultoría en el cual grupo de 3 estudiantes asesorados por un docente de su institución desarrollan el caso buscando la mejor opción posible. Hay premios importantes en este caso por el concurso. En el mes de junio vamos a estar realizando el tercer foro de educadores Flexim 2022, entonces sabemos que tenemos muchos docentes, muchos académicos interesados en el ámbito de la simulación que han estado trabajando con la simulación durante sus dinámicas de clase en diferentes instituciones de Latinoamérica. Entonces es un foro donde vamos a recopilar experiencias, vamos a conocer qué están haciendo colegas de ustedes, colegas en el campo de la simulación, en este caso en el campo académico. Entonces es un espacio muy interesante, vamos a tener actividades de mucho provecho para ustedes. Les aconsejo que estén pendientes para más información. Tenemos asimismo el tercer Flex Simposio Latam durante la última parte del año, donde hacemos ya experiencias, pero en este caso enfocado más hacia proyectos de simulación, experiencias en el campo profesional empresarial con Flexim y con las herramientas de simulación en general, donde podemos ver en la industria cómo es aplicada la simulación como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones. Ya, con esta información importante que les otorgo a todos ustedes, vamos a comenzar ahora sí con el webinar Modelado en Flexim, Introducción al Modelado. Y lo primero que vamos a hacer aquí en este caso es hablar acerca de la simulación. ¿Qué es simulación propiamente? Necesitamos entender la simulación para poder entender cómo podemos utilizarla con Flexim. Entonces, nosotros con la simulación buscamos representar lo más aproximado posible un sistema real, en este caso para estudiar el comportamiento de las partes de ese sistema, buscando siempre la respuesta a una problemática. Entonces, todo parte siempre de la formulación de un problema, buscando solucionar
encontrar solución a una dificultad que se está teniendo en el sistema, se evalúan diferentes partes, diferentes componentes, se hace la representación y nosotros buscamos entonces obtener la respuesta a partir de esto. ¿Por qué utilizar la simulación? Nosotros analizamos con la simulación sistemas complejos, una mayoría de sistemas con los cuales nosotros interactuamos en el día a día. Y algo particular de estos sistemas complejos es que tienen tienen dos variables aquí importantes del sistema complejo. Primero, la relación que hay entre todas las partes que conforman un sistema que hace que tenga un comportamiento justamente variable, que es la otra parte de la aleatoriedad. Aleatoriedad que hace referencia a ese comportamiento estocástico en la cual nunca vamos a tener veces, 2 días seguidos, el mismo comportamiento de un sistema o 2 días seguidos el mismo resultado, en este caso, de algún indicador de algún sistema. Entonces, con la simulación nosotros podemos estudiar el impacto de variables exógenas, tomando esto como ejemplo, variables externas, de la organización, por ejemplo, la demanda, precios de insumos, ciertos costos, pero también podemos evaluar variables endógenas, entonces variables internas del sistema, como velocidad de transporte de productos o cantidad de recursos operando en una organización, en una planta, por ejemplo. También podemos probar políticas y cambios antes de su implementación. Entonces, las grandes ventajas de la simulación es poder disminuir el riesgo en los proyectos, con lo cual nosotros podemos hacer esos pequeños cambios y probarlos, probar cuál es su efectividad de esos cambios justo antes de implementarlos en el sistema real. También podemos determinar requerimiento de recursos en un sistema de manufactura, manipulación de materiales, definiendo cuál es el número de operarios, número de máquinas que requerimos de acuerdo a la infraestructura que nosotros tenemos disponible, de acuerdo a los requerimientos que tenemos disponible, a la demanda que nosotros tenemos y también incluso para entrenamiento podemos nosotros utilizar la simulación. Actualmente tenemos, o Flexima está sumergiéndose mucho en el campo de la realidad virtual, con la cual personas de una planta, por ejemplo, pueden estar interactuando en el sistema real eh, mediante gafas de realidad virtual que le permite sumergirse y poder controlar partes de un modelo, por ejemplo. Entonces, en cuanto al valor para la empresa, aquí dice que el costo de corregir errores se incrementa en un factor de 10 por cada etapa en la que avanza sin haber sido corregido. Entonces, en un proyecto podemos definir o aquí 3 fases, en la cual tenemos la fase de diseño, la cual el costo de estar realizando esta fase sin la simulación puede ser menor. Aquí vemos que el costo de la simulación es mayor. En cuanto a la implementación, acá ya empezamos a ver una diferencia. Cuando nosotros empezamos a implementar un proyecto sin haberlo evaluado con simulación, el costo puede tender a aumentar. En este caso, con la simulación empieza a notarse un costo menor, en este caso por todas las pruebas que pueden ser realizadas con la simulación para encontrar la mejor opción. Y ya en la parte operativa, que es donde empezamos a ver un ahorro significativo entre la implementación de un proyecto con simulación o sin simulación. Ahora, entrándonos en Flexim, entonces nosotros, ¿cómo modelamos Flexim? Nosotros modelamos Flexim mediante la creación de objetos. Entonces nosotros creamos objetos dependiendo de la representación, lo que queremos representar, utilizando la librería de objetos que tenemos disponible, arrastramos los objetos al lienzo de trabajo, los soltamos, empezamos a definir la ubicación de estos y posteriormente empezamos a crear las conexiones que son los que hacen la relación lógica entre los elementos de un sistema. Entonces hay conexiones, hay diferentes tipos de conexiones según el tipo de objeto que se esté utilizando. Para personalizar los objetos, nosotros utilizamos la ventana de propiedades, donde encontramos todas las características especiales de los objetos en las cuales podemos cambiar sus atributos, su forma, su color, o propiedades como tiempos o tasas de llegada de objetos, según el objeto que estemos utilizando. Y finalmente, nosotros al crear objetos, crear conexiones y personalizar los objetos, vamos a visualizar las estadísticas. Tenemos también algunas herramientas que nos dan una librería de plantillas predeterminadas con las cuales observar o visualizar estadísticas que se recolectan en el modelo y de esta forma poder entender cómo o poder describir propiamente el sistema, poder entender cómo funciona el sistema para así empezar a tomar decisiones y empezar a obtener, a buscar opciones de mejora respecto al escenario inicial que nosotros evaluamos con la simulación.
Ahora, cuanto a las características del modelado, nosotros tenemos objetos 3D, tenemos dos tipos principales de objetos 3D. Son los recursos fijos, que son elementos estáticos que realizan una función específica, y también tenemos recursos móviles, que son aquellos objetos que nos ayudan a manipular material entre diferentes puestos de un sistema que se esté construyendo. Entonces, recursos fijos pueden ser elementos como los procesadores, como algunos objetos que simulan el proceso de empaque o desempaque, por ejemplo. Tenemos algunos objetos que representan almacenamientos, estanterías, bandas transportadoras, etcétera, etcétera. Tenemos un grupo considerable de objetos de una librería que nos permite representar gran cantidad de sistemas. También recursos móviles, tenemos por ejemplo operarios, montacargas, tenemos puentes grúas o grúas, tenemos incluso sistemas automatizados como AGVs o transelevadores que nos ayudan a justamente definir esa manipulación de elementos. Con estos objetos, al menos de la librería 3D, muchas de las lógicas ya son preexistentes, es decir, que nosotros no requerimos programar, únicamente seleccionamos de una lista de opciones de la ventana de propiedades cómo configurar, tan simple como escribir una cifra, seleccionar de una lista o activar un comando. En las estadísticas son fáciles de obtener porque predeterminadamente todos los objetos están acá recopilando las estadísticas. Entonces, otras funcionalidades que tenemos de FlexSim, también nosotros tenemos para sistemas de manufactura principalmente, herramientas de turnos y fallas, cómo simular este tipo de fallas eh, programadas, pero también fallas no programadas de máquinas que se tienen en un sistema. Podemos crear submodelos, tenemos unas librerías de uso más avanzado, por ejemplo, librería de fluidos, con la cual podemos simular sistemas en las cuales se utilizan unidades fluidas como material a granel, por ejemplo, o líquidos o sistemas de embotellamiento. Tenemos también una librería de almacenamiento en la cual podemos simular centros de distribución, especificar la ubicación de objetos o trabajar con sistemas de almacenamiento en general. Sistema de bandas transportadoras con la cual automatizamos la manipulación de materiales que no sean elementos propiamente, sino que mediante las bandas transportamos o las cintas transportadoras, transportamos el material que se esté trabajando en algún sistema de forma automatizada, e incluso nosotros mismos podemos crear librerías personalizadas en las cuales definimos o configuramos la lógica de un objeto especial que sea particular del sistema que yo estoy trabajando, asignarlo a una librería personalizada y poder trabajar con ese objeto en cualquier ocasión que yo lo requiera. Adicionalmente, podemos importar planos, por ejemplo, de AutoCAD para poder definir la distribución de los elementos, utilizar interfaces gráficas de usuario para manipular el modelo mediante comandos. Nosotros definimos, tenemos la librería de gráficos estadísticos más avanzados y también tenemos herramienta de ajuste de datos ExpertFit para poder obtener la distribución que mejor se ajusta a una muestra de datos que estemos utilizando. Con esto dicho, con esta introducción, vamos a comenzar a utilizar o vamos a entrar ya a Flexim propiamente, la herramienta. Y acá vamos a crear un nuevo modelo en donde vamos a definir aquí las unidades que vamos a trabajar. Podemos definir unidades de tiempo, unidades de longitud, y cuando estemos modelando sistemas con sistemas fluidos, vamos a utilizar unidades fluidas también. Acá lo podemos definir. Incluso podemos seleccionar una hora de comienzo de la simulación, esto del modelo simulado, y también una fecha en la cual comience o comencemos a evaluar este sistema. Para este caso vamos a definir las unidades predeterminadas en segundos, metros y litros, comenzando a las 8 de la mañana del día de hoy. Y vamos a dar clic en el botón OK, y esto nos lleva ya al área de trabajo de Flexim. Esta área de trabajo, nosotros en la parte central encontramos la cuadrícula, la vista 3D, en la cual nosotros arrastramos y empezamos a representar todos los objetos del sistema que nosotros vayamos a simular. Esta cuadrícula está definida según las unidades. Si ustedes notan, cada uno de estos recuadros que aparece o estos cuadros es una unidad de longitud por una unidad de longitud predeterminada que hayamos definido. En este caso, como seleccionamos la unidad de metros, entonces cada uno de estos pequeños cuadros que aparecen va a ser de 1 metro por 1 metro. En la parte derecha nosotros encontramos la ventana de propiedades. Esta ventana de propiedades nosotros encontramos todas las configuraciones especiales de los objetos que nosotros podemos modificar, todos los atributos que podemos modificar o los parámetros que también podemos ajustar para representar el objeto según la necesidad.
En la parte izquierda encontramos la librería, toda esta librería que les estaba hablando acerca de los recursos fijos, recursos móviles y todas las opciones que nosotros tenemos para modelar en Flexim. Entonces tenemos los recursos fijos que tienen algunos comportamientos específicos, los recursos móviles que son los que nos ayudan a manipular materiales, tenemos redes de viaje para nosotros definir rutas específicas por la cual los recursos móviles se van a estar transportando para transportar el material o estar transportando en el caso de necesitar un movimiento entre un lugar y otro. Tenemos todo el módulo de conveyors o bandas transportadoras o cintas transportadoras para definir este sistema de manipulación de materiales de forma automatizada. Tenemos el módulo de warehousing o almacenamiento para utilizar estas herramientas avanzadas y poder configurar las opciones, por ejemplo, en un centro de distribución, la mejor forma de almacenar, diferentes opciones de almacenamiento, ubicaciones específicas, etcétera. Tenemos el módulo del navegador A-Star, con el cual también definimos rutas de viaje de recursos móviles. Tenemos el módulo de AGVs para trabajar este tipo de sistemas automatizados con robots que nos ayudan a realizar tareas principalmente de transporte mediante rutas específicas. Tenemos el módulo GISO de geoposicionamiento, mediante una herramienta de mapa nosotros podemos simular cadenas de abastecimiento, cadenas de suministro, o podemos modelar cualquier sistema en el cual la distancia, el tiempo y el costo son un factor importante. Tenemos la librería de fluidos para modelar sistemas fluidos, por ejemplo, sistemas donde estamos trabajando sistemas a granel o líquidos o también sistemas de embotellamiento. Podemos utilizar todos los objetos acá disponibles. Y finalmente, el módulo People, con el cual nosotros podemos modelar sistemas de servicios o salud mediante los objetos que tenemos acá disponibles. En el Toolbox, nosotros es donde encontramos las herramientas de apoyo, en este caso para el modelado. Acá tenemos un cierto número de herramientas, por ejemplo, el sistema de agentes, donde podemos modelar sistemas basados en agentes. Podemos utilizar, por ejemplo, la herramienta MTBF, MTTR, que son las herramientas para asignar turnos y fallas a máquinas. Podemos seleccionar turnos horarios de trabajo para las personas involucradas las herramientas o los objetos que están involucrados en un sistema, herramientas estadísticas que podemos utilizar, la herramienta de Process Flow con sus diferentes tipos y un cierto número de herramientas que podemos nosotros estar utilizando. Entonces vamos a empezar a crear un sistema simple. Entonces, un sistema simple podemos nosotros traer, arrastrar mediante este sistema drag and drop, en el cual tomamos el objeto y lo arrastramos al lienzo de trabajo. Entonces, yo puedo crear este objeto, por ejemplo, este objeto source con el cual nosotros podemos crear lo que se consideran entidades o flow items, que son el actor principal de un modelo. Entonces, este objeto source puede estar creando lo que podemos representar como materia prima, por ejemplo, que va a ser procesada en un sistema. Este elemento nosotros podemos cambiarle el nombre mediante la ventana de propiedades. Entonces, este es objeto que crea flow items. Podemos llamarlo flow items o entidades. Objeto que crea flow items. Tenemos diferentes opciones o atributos que podemos modificar desde esta ventana de propiedades. Tenemos acá, por ejemplo, los atributos visuales en la cual nosotros podemos cambiar el color de este objeto. Nosotros también podemos cambiar atributos de forma, como en estas opciones, que podemos cambiar el tamaño, que esta es una de las formas que podemos hacerlo, pero también nosotros podemos utilizar esta herramienta de manipulación de objetos para poder cambiar o modificar el tamaño de este. Y posteriormente podemos encontrar aquí los atributos propiamente del objeto source, que podemos definir cuál flow item va a estar creando, el estilo de llegadas, que hay diferentes estilos de llegadas de este objeto, puede ser en un tiempo entre arribos, normalmente que definimos mediante una distribución estadística, tenemos llegadas según un calendario o según una secuencia. Entonces, este es el objeto que crea flow items y este objeto que crea flow items, posteriormente vamos a llevarlo a un objeto que se llama queue y este objeto queue podemos representarlo como un almacenamiento intermedio, por ejemplo. Entonces, este objeto, almacenamiento intermedio, o cola, es un lugar donde se van a estar posicionando los flow items o entidades
esperando para bien sea ser trasladados a una parte posterior del sistema o para ser enviados a la parte de procesado. Aquí nosotros con este objeto igual podemos cambiar todos sus atributos, su color, por ejemplo, podemos cambiar su forma y también podemos definir algunas opciones particulares de este objeto, por ejemplo, la cantidad máxima de flow items que puede tener, la forma en la cual se almacenan dentro del flow item, la altura a la cual se almacenan, incluso si se necesita generar un lote de productos antes de ser enviado a otro lugar. Hasta este momento nosotros podríamos verificar cómo funciona estos objetos, cómo funciona la lógica. Entonces yo voy a seleccionar este objeto source y acá dentro de la herramienta de manipulación de materiales tenemos accesos directos a los tipos de conexiones más utilizados en Flexim. A grandes rasgos tenemos dos tipos de conexiones, las conexiones tipo A o conexión entre objetos que tiene este símbolo, este símbolo de acceso directo que es el triángulo de color blanco. Y tenemos la conexión tipo S o conexión entre puertos centrales, que es la que se utiliza entre recursos fijos y recursos móviles, que tiene el símbolo del cuadrado de color blanco, en este caso el que tenemos. Aquí como vamos a conectar dos objetos, dos recursos fijos, vamos a realizar una conexión tipo A o conexión entre objetos y desde esta herramienta de manipulación doy clic sostenido y puedo realizar la conexión hasta este otro elemento. Y aquí, al realizar la conexión, aquí nos va a mostrar entonces el tipo de conexión realizada, como es el símbolo del triángulo, hace referencia a una conexión tipo A o conexión entre objetos y de esta forma tenemos la relación lógica entre los dos elementos. Entonces, cuando yo reinicio el modelo, que compilo los cambios y corro el modelo, que vemos que acá ya está corriendo el modelo de simulación desde esta barra de corrida, yo puedo saltar a diferentes eventos discretos mediante este botón Skip y aquí ya empezamos a ver la llegada, lo que podemos considerar la llegada de materia prima, entre comillas, que es lo que nos está representando estas entidades o flow items. Nosotros podemos cambiar la forma de estos flow items, podemos personalizarlo. Por ejemplo, al seleccionar este objeto source, yo puedo seleccionar la forma de un cilindro. En este caso, cuando se están creando objetos con la forma de un cilindro. Puedo, por ejemplo, cambiar esto por la forma de un pallet, en este caso, que son unos objetos tipo contenedor, pero que también puedo llegar aquí a tener, a crear. Y en general aquí hay unas opciones predeterminadas, pero nosotros podemos construir alguna opción o un flow item personalizado y poderlo utilizar para representar con mayor aproximación el sistema que estamos construyendo. Entonces acá después de este almacenamiento intermedio, lo que vamos a traer es un objeto que se llama procesor o procesador, en el cual nosotros vamos a realizar un trabajo de procesamiento, una demora que desde el punto de vista de la simulación se define como una demora sobre el flow item, que voy a traerlo un poco lejano y voy a llamar este objeto estación de trabajo 1. Esta va a ser la estación de trabajo 1, donde se va a realizar un proceso sobre esta máquina. Entonces voy a realizar la conexión entre estos elementos y finalmente voy a traer un objeto sync que asimismo como este objeto source es el que crea los flow items, este objeto sync es el que elimina los flow items del lienzo de trabajo. Elimina los flow items. Entonces realizo la conexión correspondiente entre los objetos y voy a cambiar algunos atributos, en este caso para ver comportamientos más interesantes. Por ejemplo, el tiempo de proceso o el tiempo de llegadas más bien de los flow items, voy a definirlo acá mediante este objeto source. Voy a utilizar una distribución estadística exponencial, que es una distribución estadística que es la que mejor refleja el comportamiento del mundo real. Pero aquí voy a definir, por ejemplo, una media de 30 segundos, entonces los objetos van a estar llegando en media cada 30 segundos, pero descritos exponencialmente. Y algo similar voy a hacer con la máquina de estación de trabajo. Aquí dentro de sus atributos, igualmente de una lista, de una forma muy simple, voy a seleccionar un tiempo de proceso descrito mediante una distribución estadística. Puede ser una distribución normal. Debo definir, por ejemplo, una media de 150 o 200 segundos. Tiempo de proceso, una media de 200 segundos con una desviación estándar de 30. Vamos a seleccionar una desviación importante acá. Entonces, esta máquina va a estar
o va a tener un tiempo de proceso descrito normalmente con una media de 200 segundos y una desviación estándar de 30. De esta forma, al reiniciar, al correr el modelo, entonces vemos que el modelo ya está corriendo, sin embargo no ha llegado todavía a la primera caja, por eso voy a oprimir el botón Skip para saltar al siguiente evento discreto y aquí vemos cómo automáticamente llegó el elemento y saltó inmediatamente a la estación de trabajo porque está disponible, en este caso, la estación de trabajo. Solamente cuando la tasa de llegada de objetos es mayor a la tasa de atención, a la tasa de proceso de esta estación de trabajo, es cuando se genera naturalmente lo que se considera una cola. Entonces, como les dije, se genera naturalmente cuando la tasa de llegada es mayor que la tasa de servicio. Entonces, aquí podemos estar evaluando, por ejemplo, ya este tipo de sistema de colas también, mediante la simulación. Y aquí podemos ver entonces que a medida de que va pasando el tiempo se va generando una cola en este almacenamiento intermedio porque únicamente tenemos un puesto disponible. Incluso podemos traer o podemos agregar un comportamiento adicional. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo también voy a tener un objeto que va a manipular este material para transportarlo entre la estación de trabajo y el almacenamiento intermedio? Entonces yo puedo realizar la conexión, en este caso una conexión tipo S entre el operario y el almacenamiento intermedio y simplemente aquí selecciono la opción de usar transporte, una de las opciones de la ventana de propiedades, para poder poder definir que efectivamente el operario sea el que transporte los elementos. Entonces cuando esto sucede, aquí sucedió muy rápido, cuando esto sucede ya es el operario el que va a ir y va a tomar la caja y va a llevarla a la estación de trabajo 1. Entonces, con este operario aquí involucrado, podemos ver este sistema. Pero entonces nosotros visualmente, es una de las grandes ventajas de FlexSync, al ser un software muy visual, podemos simplemente visualmente definir que hay un tiempo o hay un contenido aquí en este almacenamiento intermedio que está aumentando con el paso del tiempo. Pero si nosotros queremos verlo, podemos observarlo estadísticamente. Entonces nosotros podemos crear estadísticas de estos objetos. Por ejemplo, voy a definir cuál es o quiero observar cuál es la estadística de contenido de este objeto de almacenamiento intermedio. Entonces yo simplemente puedo seleccionar el objeto y este objeto recolecta algunas estadísticas básicas. Por ejemplo, esta estadística de contenido, acá puedo llevarla a un nuevo dashboard. Y aquí voy a seleccionar la opción, por ejemplo, de contenido promedio. Podemos trabajarlo y voy a observar un gráfico de barras. Entonces aquí, al reiniciar y al correr, este contenido promedio lo vamos a estar viendo acá en este lugar. Si quiero ver otros valores, por ejemplo, entonces yo puedo seleccionar también al dashboard, puedo seleccionar la opción de contenido y puedo seleccionar, por ejemplo, una tabla para poder observar el contenido que hay en un momento determinado de este sistema. Y cuando yo reinicio y corro el modelo, ya se empieza a ejecutar aquí el comportamiento. Y lo propio puedo hacer en este caso con la estación de trabajo. Yo puedo seleccionar acá la estación de trabajo y puedo utilizar mediante esta opción de estadísticas básicas el estado de utilización, que es lo que voy a observar acá. ¿Cuál es el estado de utilización de esta máquina? Entonces, con esta opción de state, aquí se genera. Puedo cambiar el nombre de estas gráficas. Puedo llamar aquí, por ejemplo, contenido o contenido promedio. Esta otra, vamos a llamarlo acá contenido. Y esta otra gráfica, llamémoslo estado. Entonces vamos a definir un horizonte de tiempo en el cual vamos a estudiar este modelo. Yo, por ejemplo, aquí puedo definir que voy a estudiar este modelo durante, puede ser 8 horas, 28.800 segundos. Vamos a ver cómo funciona este modelo de esta forma. Entonces yo reinicio con estas estadísticas ya descritas acá. Entonces corro el modelo y aquí vamos a empezar a ver, a medida que corre el modelo de simulación, cuál va siendo el comportamiento. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que al correr 8 horas de este sistema, tenemos un contenido promedio de casi 400 unidades, tenemos en total 811 unidades en este momento, después de las 8 horas terminaron 800 unidades en este almacenamiento intermedio y el porcentaje de utilización de la máquina está alrededor del 95%. Esto nos puede decir entonces que tenemos claramente un cuello de botella acá con esta máquina, puede ser la razón, tenemos
únicamente una máquina, una estación de trabajo que está procesando estos elementos. Entonces nosotros podemos evaluar alternativas de decisión. Y para evaluar estas alternativas de decisión, nosotros podemos utilizar algunas de las herramientas estadísticas que nos ofrece Flexim. Entonces, en este caso, nosotros, por ejemplo, voy a crear unos parámetros, unas variables de entrada con esta tabla de parámetros y también la tabla de indicadores de desempeño. Esta tabla de indicadores de desempeño puedo traerla a esta parte inferior. Entonces acá voy a utilizar un parámetro que va a ser como parámetro una variable de entrada que voy a estar modificando, va a ser el número de estaciones de trabajo. Puede ser, aquí preferiblemente no dejar espacios cuando se está trabajando con los parámetros. Número de estaciones de trabajo, entonces voy a jugar con esta variable, voy a definir esta variable como un valor entero y voy a y voy a cambiar esta variable entre 1 y 5 y voy a seleccionar esta propiedad de este objeto que me permite jugar con con estas opciones. Y acá voy a cambiar voy a definir dos indicadores de desempeño para medir a partir del cambio o cuando modifique el valor de ese parámetro inicial, de esa variable de entrada, cómo modifica aquí el indicador de desempeño. Entonces voy a tener aquí, por ejemplo, el contenido promedio va a ser un indicador y voy a seleccionar de esta forma la estadística, contenido promedio, y después voy a utilizar aquí el estado de la máquina, y selecciono la gráfica igualmente para obtener las estadísticas desde esta gráfica. Puede ser la utilización promedio. Y cuando yo defino estos valores, tanto los parámetros como los indicadores de desempeño, yo puedo utilizar una herramienta, una de las herramientas estadísticas de Flexim, que es el Experimenter. El Experimenter nos permite a nosotros replicar o correr el modelo varias veces durante diferentes réplicas para evaluar cómo funciona ante diferentes escenarios. Así las cosas, entonces voy a abrir la pestaña de estadísticas, abro el Experimenter, entonces aquí voy a crear un nuevo experimento. Este experimento yo lo voy a correr igual durante el mismo tiempo de corrida del modelo de 28.800 segundos. Las réplicas por escenario se recomienda que sea un mínimo de 30 réplicas para tener unos resultados con significancia estadística en este caso. Y después de definir el tiempo, yo selecciono los parámetros. Entonces aquí aparece el escenario inicial, que este primer escenario, en donde tenemos una sola máquina, es el escenario base o el escenario inicial, que es el que voy a seleccionar como escenario inicial, y puedo empezar a crear otros escenarios. Entonces voy a crear aquí, por ejemplo, 5 escenarios adicionales. Lo recomendable es darles unos nombres representativos. Entonces aquí voy a seleccionar en este segundo escenario, por ejemplo, el nombre de agregar una máquina y el valor de este parámetro voy a colocarlo en 2. Aquí el tercer escenario va a ser agregando 2 máquinas, entonces cambio este valor a 3. Lo propio hago con este cuarto escenario, que es agregar 3 máquinas, el valor del parámetro lo cambio a 4. Y esto mismo acá, donde coloco agregar 4 máquinas y selecciono el valor en 5. Entonces esto es lo que va a hacer el experimenter, va a correr todos los escenarios. Cada uno de estos escenarios va a correr 30 veces para obtener los datos con la representación estadística y ante cada escenario yo varié ese parámetro de entrada clave que yo definí, que en este caso es el número de estaciones de trabajo. Entonces con esto, aquí lo que hago es correr el experimento. Aquí aparece el experimento, entonces nos va a aparecer los 5 escenarios con un código de serie para representarlo, el nombre de cada escenario. Aquí empieza a correr cuando está de color verde. Todas estas réplicas de todos los escenarios es cuando sabemos que el modelo o el experimento en este caso está completo. ¿Cómo en este caso? Ya todas las réplicas de todos los escenarios fueron corridos y ahora voy a ver los resultados. Y al ver los resultados, en este caso, entonces acá podemos ver en cuanto al escenario, el escenario uno, cuanto al escenario uno, vamos a volver aquí a correr el experimento y vamos a ver acá. En cuanto al escenario uno, nosotros lo que tenemos entonces es un tiempo, aquí los indicadores, el contenido promedio.
En esto vamos a prestarle más atención a estos últimos escenarios que aparecen acá. Entonces, en el contenido promedio, vemos que en el escenario base tenemos hasta un máximo de 462 unidades. En este caso, tenemos un percentil 75 de 423, la mediana de 418, el mínimo de 375. Y podemos ver que a medida de que aumentamos el número de máquinas, va disminuyendo el contenido promedio. En el mejor escenario que nos muestra al menos desde este indicador, tenemos hasta un máximo de 191 unidades que llega a suceder en una de las réplicas, incluso en la réplica 25 de este experimento. Cuando revisamos el estado de la máquina aquí tenemos que en el primer escenario tenemos hasta un máximo de 95, alrededor 95%, pero en el mejor escenario, al menos que nos describe acá, tenemos un escenario 5 donde tenemos hasta un máximo, en este caso de 95%, bueno, 94.1, pero llegamos a tener una media de 93, mientras acá tenemos una media de 94.7%. Entonces podemos ver que la máquina, igual agregando las máquinas. Igual se tiene un porcentaje, un estado de utilización mayor, significativo, pero se tiene un mejor indicador del contenido promedio, en este caso del almacenamiento intermedio. Podemos ver esto reflejado de otras formas mediante un histograma de frecuencia, un gráfico de correlación que sería útil si tuviéramos más de un indicador de desempeño. Aquí podemos ver algún resumen. Pero de esta forma ya podemos ver entonces mediante el experimenter que sería una buena idea cambiar entonces las unidades de trabajo. Aquí incluso nosotros sin necesidad del experimenter también podríamos evaluarlos. Aquí simplemente cambiando el parámetro, este parámetro 2, cuando yo lo cambio y lo reinicio, aquí podemos ver que se está representando la segunda máquina. Si yo traigo 3, cambio el parámetro 3 con 3 máquinas, aquí podemos ver que se cambia 3 máquinas y podemos correr el modelo, en este caso con estos escenarios, y poder evaluar el comportamiento también. Entonces son opciones que tenemos para construir. Entonces un modelo de simulación, el primer paso, arrastrar los objetos, crear las conexiones, cambiar los parámetros, en este caso los tiempos que cambiamos. Asimismo, se obtienen estadísticas y se hacen experimentos con esto para evaluar alternativas de decisión. Entonces ya aquí con esta pequeña muestra vamos a ver algunas otras aplicaciones de Fleximo, de la simulación en producción y logística. Nosotros podemos con Fleximo y la simulación evaluar dimensionamiento de recursos, diseño de células de manufactura, evaluar inversión en máquinas o mayor automatización, diseño de layout, evaluación de alternativas, análisis de retorno a la inversión, análisis de riesgo y planeación de contingencias. También no únicamente en el sector de manufactura y logística se tiene aplicaciones con Fleximo y la simulación. Tenemos también aplicación en el sector de servicios, evaluando, por ejemplo, el dimensionamiento de capacidad de atención según una demanda específica. Entonces, evaluar el personal requerido, los turnos que nosotros podemos definir mejor. También evaluar estudio de flujos de clientes y diseño de layout de un punto de atención. Entonces, en este momento, si tienen alguna pregunta, los invito a que utilicen la herramienta de preguntas y respuestas de Zoom o por el chat los estaremos leyendo. ¿En alguna pregunta? Pueden escribirnos por la herramienta de preguntas y respuestas o por el chat de Zoom. Liliana Delgado pregunta si Flexim es un software libre. Liliana, te cuento que Flexim tiene una versión express que tú puedes descargar, cualquier persona puede descargar.
En este caso, para empezar a tener un primer contacto con la herramienta, poder modelar sistemas muy simples. Claramente, esta versión Express tiene ciertas limitaciones. En este caso, no podrías utilizar o crear un modelo de más de 30 objetos o con más de 35 actividades de Process Flow. No podrías utilizar tampoco las herramientas estadísticas como Experimenter o Expertfit y no podrías tener tampoco el comportamiento estocástico de Flexim, pero un modelo simple como este que se construyó omitiendo el uso del experimenter que no podría ser usado con la versión Express. Un modelo de esta magnitud así simple puede ser construido y así como otros modelos simples también. Lo mejor de la versión Express es que las personas interesadas en el software puedan tener un primer contacto con la herramienta. Listo. John Alexander Acevedo pregunta si, bueno, yo quisiera saber cómo funciona la conexión de, en este caso la conexión de se utiliza especialmente entre nodos de red. Entonces, los nodos de red son las herramientas con las cuales nosotros definimos una ruta específica. Nosotros asignamos unos nodos de red, entonces uno normalmente aquí crea los nodos, realiza la conexión entre estos elementos. A Me disculpo con todos los participantes. Tuve una pequeña falla en la conexión. Estaba respondiendo a John Alexander acerca de la conexión tipo D. Bueno, en este caso sí, la conexión extendida. Entonces le nombraba que normalmente uno con los nodos de red, uno hace la conexión lógica entre ellos con la conexión tipo A. Entre nodos, una forma también de hacer esa conexión lógica es con la conexión tipo D. Entonces yo entre un nodo y otro nodo puedo hacer la conexión. En este caso, entonces aquí se genera la relación lógica entre estos dos nodos. Sin embargo, esta conexión tipo D hace exactamente el mismo trabajo de la conexión tipo A. Por esta razón es que es una conexión que no se utiliza mucho y las principales conexiones que nosotros utilizamos son la conexión tipo A y la conexión tipo S. Listo. Ahora bueno, preguntan si la sección queda grabada. La sesión sí queda grabada. Lo pueden encontrar en el canal de YouTube de Fleximandina. Le estamos enviando la información por el chat de Zoom. Nisit Forero pregunta, ¿desde la interfaz con Excel es posible definir tiempos de proceso o entre llegadas asociado a una distribución estadística? Eh, si entiendo bien tu pregunta, Yesid, la respuesta es no. Uno desde Excel lo que puede traer desde un archivo de Excel. Aquí voy a utilizar sencillamente una tabla global para hacer la representación.
Uno lo que puede traer desde Excel es una celda en donde estén descritos, por ejemplo, históricos de tiempo de proceso. Entonces, no sé, 10 segundos, 12 segundos, 15 segundos, 18 segundos, 20 segundos. Uno puede traer toda la información, es decir, todo el histórico, por ejemplo, de tiempos de proceso que uno tenga o cualquier histórico de tiempo entre arribos, lo que sea. Uno lo que puede hacer es definir un valor en este caso, pero si uno lo que quiere es definir una distribución estadística a partir de un conjunto de datos de Excel, lo recomendable sería pasar todo ese histórico de datos desde Excel hasta un archivo .txt o bloc de notas con el formato adecuado y posteriormente realizar ese análisis de tiempo de proceso en Experfit, que Experfit es una herramienta que a partir de ese histórico de datos sí así nos puede dar ese comportamiento, esa distribución estadística que se busca mediante el Expertfit, pero desde Excel no sería posible hacerlo. Bueno, ahora Javier Valdivia pregunta, me gustaría saber, ¿puedes hacer un ejemplo con más de un operador y saber mediante experimentar la cantidad óptima? Javier, te agradezco mucho por la sugerencia, por cuestiones de tiempo no es posible, pero te invito a que lo intentes. Entonces, en este caso, nosotros lo que utilizaríamos con el operador, en este caso, no sería el operador propiamente, sino que uno lo conectaría a un dispatcher. El dispatcher, uno entonces lo conecta con el operador, el dispatcher es el que pasaría a hacer una conexión entre el dispatcher y el operador, es una conexión tipo A, hago la conexión entre el dispatcher y el almacenamiento intermedio con una conexión tipo S y posteriormente en la opción de parámetros, si yo quisiera trabajar con el número de parámetros definido, entonces yo lo que selecciono acá es, por ejemplo, número operarios y selecciono aquí un valor entero, bueno, puede ser un valor entero, por ejemplo, entre 1 y 3 el número de operarios que queramos ver y selecciono la propiedad acá de eliminar y copiar objetos de salida. Así se configura el parámetro. Ya la opción con Experimenter, sí, la dejo como tarea, no tengo ahorita por cuestiones de tiempo la posibilidad de hacer. Ahorita me dice, entonces, Osvaldo Daniel, ¿cuál es el mejor método para definir el tiempo entre llegadas y cómo se configura en el software? Bueno, en este caso, Osvaldo, no es que haya un método único. El tiempo entre llegadas normalmente lo que se hace es definirlo a partir de un histórico. Uno lo que hace es, en el caso de que haya un sistema donde recopile datos automáticamente, tomar esos datos que recopila, o tomar principalmente, por ejemplo, la hora a la cual llega un producto, tomar esa información e ir almacenando esa información, posteriormente tomar de esa información de la hora y la fecha en la que llega cada uno de los elementos, empezar a asignar un tiempo entre arribos que puede tomar y con esa información del tiempo entre arribos uno puede utilizar Experfit, por ejemplo, para obtener una distribución estadística que mejor refleje ese comportamiento de llegadas. De forma teórica, desde la teoría, las distribuciones estadísticas que mejor reflejan comportamientos o tasas de llegada son la distribución Poisson, por ejemplo, que es una distribución discreta, o la exponencial también se utiliza mucho, que ya es una distribución continua. La forma en la que nosotros configuramos el tiempo entre llegadas en el software, entonces es mediante el objeto source, que el objeto source tiene una propiedad que se llama Interarrival Time. Esta propiedad de Interarrival Time, en este pick list de Interarrival Time, que significa justamente tiempo entre arribos, es donde nosotros podemos configurar esa opción del tiempo entre arribos propiamente. Bueno, recuerden cualquier otra pregunta que tengan, pueden escribirla por el chat. Mientras tanto, vamos a pasar a el sondeo. Agradecemos mucho su participación en este sondeo para nosotros poder conocer qué tan satisfactorio fue para ustedes la temática que trataba durante este webinar. Agradecemos mucho sus respuestas. Mientras responden, también acá les dejamos unas opciones de contacto. En este caso, para algunas personas que están interesados en
en tomar algún demo que vi que nos escribieron por el chat. Aquí pueden contactarnos. Mientras tanto, también pregunta John Alexander nuevamente, ¿qué mejoras y cambios hay en la última actualización de Flexim? En este caso, John, te invitamos a que mires justamente en nuestro canal de YouTube. Nosotros el webinar anterior lo hicimos sobre las nuevas características que trae Flexim 22.0, que es la versión oficialmente actual en este momento, que fue lanzada en diciembre del año pasado. Te puedo contar a grandes rasgos que las mejoras que trae es la herramienta de aprendizaje por refuerzo, en la cual se puede utilizar Flexim como un ambiente en la cual se entrenan algoritmos de aprendizaje por refuerzo. También hay algunas mejoras en la versión, en la interfaz del Experimenter, que justamente también vimos acá, y hay nuevas opciones de gráfica, de obtener estadísticas mediante gráficos. Entonces te invitamos que veas nuestro video que está en el canal de YouTube de aprendizaje por refuerzo y mejoras de Flexim 22.0. Listo. No siendo más, entonces agradecemos mucho a todos por su participación y esperamos verlos próximamente, no solamente en los webinars, sino en los diferentes eventos que nosotros ofrecemos. Recuerden seguirnos por redes sociales y estar informados de las últimas noticias de Flexim y del mundo de la simulación. Hasta luego a todos y muchísimas gracias.